Bueno, buenas tardes. Eh, Espero que todos los que asistieron y más estén en el seminario de hoy. Esa es ya la primera plática del seminario, la primera plática ya formal del seminario. Como ustedes lo pidieron, vamos a dar rápidamente un repaso de MATLAB, que va a ser el lenguaje que vamos a utilizar para hacer los algoritmos numéricos, ¿verdad? Para que tengamos todos un lenguaje común que podamos comunicarnos o enviarnos el código de nuestras aplicaciones. Entonces vamos a empezar con MATLAB y yo espero que esta sesión y la que sigue sean exclusivamente de MATLAB. Lo que quiero ver es lo mínimo necesario para entender completamente todos los algoritmos que vamos a ver posteriormente. Podamos realizar gráficas, podamos guardar datos, recuperarlos, en fin, podamos trabajar con soltura usando MATLAB. Muy bien, entonces MATLAB en 1980 fue elaborado por el profesor Müller de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Fue el que hizo la primera versión de MATLAB. La primera versión de MATLAB tenía como objetivo resolver problemas de álgebra lineal y estaba dirigido básicamente a estudiantes, a usuarios sin experiencia en programación, de manera que exigía que fuera un lenguaje sencillo, expresivo e interpretado. Y que además, pues al usar ese paquete, estuviéramos seguros que estábamos usando lo mejor que existía en ese momento en el medio de paquetes resolvedores de problemas de álgebra lineal, que eran LINPACK y ACEPACK. LINPACK es especialista en resolver el problema AX igual con B, o sea, sistemas lineales, y ACEPACK está pensado para resolver el problema de valores y vectores propios. Bueno, entonces así empezó este paquete. Era un paquete que cabía en un disquete de pequeñito, de los pequeños, de 3 1/4, 3,5 pulgadas, y tendría muy pocas cosas, pero esencialmente permitía resolver una gran cantidad de problemas de álgebra lineal. La invención académica se materializó en una empresa. Y de pasar de un código de varios miles de líneas pasó a un código de varios millones de líneas. Se han desarrollado muchas cajas de herramientas que se llaman toolboxes. Estas toolboxes, ¿por qué son muy importantes? Porque las han desarrollado gente especialista en el área. Fíjense lo que hicieron lo de MATLAB. O sea, MATLAB es una empresa y desarrollaron mucho de lo que es MATLAB, pero contrataron a personas en el mundo que eran especialistas en ciertos temas y los contrataron para hacer toolboxes. De manera que lo que tenemos actualmente pues son muchas toolboxes de muy alta calidad para resolver una gran cantidad de problemas en la ciencia y en la ingeniería. Se han escrito en estos 40 años cientos de libros y miles de artículos relacionados con MATLAB. MATLAB se emplea en la academia, en la industria y en los negocios. Y además una cosa que no existía hace 40 años o hace 30 años, que cuando resolvía uno un problema numérico, no sabía uno a ciencia cierta si la solución era correcta, porque como es numérico y uno no conoce la solución exacta, pues cómo iba a decir uno que mi solución numérica era correcta. Ahora en MATLAB, si yo hago mi aplicación, como está usando los mejores algoritmos que hay en el área,
y ha sido probado por millones de gentes las diferentes rutinas, pues podría casi estar seguro que lo que estoy entregando o lo que estoy resolviendo está bien, ¿verdad? Entonces, esa es una gran cosa que tiene MATLAB. Es un paquete impresionantemente valioso. ¿Sí? Adelante. Impresionantemente valioso y que me permite resolver una gran cantidad de problemas en la ciencia y en la ingeniería. Bueno, yo creo que deberíamos de aprender solamente cuatro partes de MATLAB. Yo creo que aprender bien MATLAB nos puede llevar un semestre estudiar bien MATLAB, porque ahora está muy complicado, ya se ha complicado mucho. Vamos a ver la parte de MATLAB que nos va a servir para lo que sigue del seminario. Pero no voy a ver otras cosas que también son muy interesantes, pero que no las vamos a utilizar. Entonces vamos a aprender a utilizar a MATLAB como una calculadora. Vamos a utilizarlo como calculadora. Primero, esa va a ser la primera sesión, que es esta. Y si nos da tiempo, empezamos a entrar en la segunda. Luego, programación del lenguaje MATLAB, que es realmente lo que interesa más, que es el cómo puedo programar MATLAB, cómo puedo guardar mis programas, cómo los puedo ejecutar, cómo puedo generar datos y correrlos en otro lugar, en fin, todo lo que tiene que ver con la programación de MATLAB. Y después, pues ver algo más elaborado de graficación y manejo de archivos, que también eso ya no es muy interesante. Y aplicaciones, pero las aplicaciones aquí serían las que vamos a ir desarrollando en el seminario. Por lo tanto, las dos últimas partes, si quieren les paso los acetatos, pero no estoy muy convencido que valga la pena verlo, porque nos invertiríamos mucho tiempo. A mí me gustaría solamente invertir un par de sesiones en MATLAB. Bueno, entonces me salió muy fea esta diapositiva, pero no puedo hacerla mejor. Cuando ustedes ejecutan MATLAB, esto es lo que aparece en la computadora. Y lo único que quiero mostrarles es que existen 4 ventanas en la pantalla, ¿verdad? Existe la ventana de la izquierda, superior izquierda, que es la ventana que corresponde al subdirectorio donde estamos trabajando. O sea, si estamos trabajando en un subdirectorio, ahí va a aparecer su contenido. En la parte que sigue hacia la derecha es el editor. Ahí voy a poder escribir mis programas, los voy a poder guardar, los voy a poder volver a llamar, ¿verdad? Y cada una de los que están ahí marcados son archivos que he estado elaborando, y el que está ahí pues es un archivo, y el que está ahí es un texto que estoy elaborando. Entonces tenemos el directorio, tenemos un editor, en la inferior izquierda tenemos el área de trabajo, o sea, todas las variables que estoy usando están del lado izquierdo, y del lado derecho, que es lo que ahora vamos a utilizar, es la ventana de comandos. La ventana de comandos es donde nos vamos a concentrar el día de hoy, pues no vamos a utilizar el editor, simplemente vamos a darle comandos y vamos a usar MATLAB como una calculadora. Bien, ¿qué cosas novedosas tiene MATLAB? ¿Y por qué ha sido tan popular, además de tener unos niveles de calidad muy buenos? Pues sucede que es un intérprete, ¿verdad? Sucede que MATLAB es un interpretador, y los que saben algo de programación pues saben las ventajas de tener un intérprete. El tener un intérprete significa que mientras voy elaborando mi programa, mientras lo voy escribiendo, me puedo dar cuenta si voy bien o voy mal, ¿verdad? O bien puedo escribir y pedirle que me ejecute ciertos comandos, y si funcionan bien esos comandos, los guardo en un archivo para hacer un programa posteriormente. Entonces, se ejecuta instrucción tras instrucción tras instrucción.
¿verdad? Aquí no hay compilación inicialmente, ¿verdad? Solamente es intérprete. Otras ventajas que tiene la interpretación es que yo voy a poder leer como entrada un programa MATLAB. Yo voy a poder leer como entradas programas de MATLAB. Esto lo hace muy poderoso, muy poderoso, de manera que yo puedo hacer programas en MATLAB muy complicados que acepten como entradas programas de MATLAB. ¿Ok? Eso lo hacen muy pocos lenguajes porque muchos no son interpretados. Por ejemplo, Lisp es otro interpretado que también acepta este tipo de cosas. Bueno, entonces, lo que hay que aprender rápidamente es saber cómo puedo usar a MATLAB como una calculadora. Y para hacerlo lo más fácil que se pueda, o sea, lo más fácil posible, pues he tratado de darle la estructura, o sea, verlo como que voy a aprender un lenguaje de programación nuevo, un lenguaje de programación parecido al de una calculadora, de manera que sea sencillo entenderlo. Primero, cuando voy a estudiar un lenguaje de programación, tengo que saber cuáles son los tipos de datos que va a utilizar mi lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que utilizan enteros, doble precisión, simple precisión, caracteres, utilizan muchos tipos de datos. Aquí el tipo de datos importante es matriz. Por una matriz entiendo un escalar, un vector, una matriz por sí misma o bien un arreglo. Un arreglo es una matriz de más de 2 dimensiones. Va a haber operadores como en todos los lenguajes, un operador aritmético, operadores lógicos, operadores relacionales, etc. Va a haber funciones de biblioteca. No todas las voy a dar porque son muchas funciones de biblioteca, solamente les voy a dar las más importantes, a las que necesitamos. Y después aprender bien qué va a ser una expresión MATLAB. Así como aprendemos nosotros qué es una expresión Fortran, qué es una expresión C, qué es una expresión C++, aquí hay que aprender qué es una expresión MATLAB. Después, para tener terminado la calculadora, pues vamos a decir cómo se grafica en 2 dimensiones, y después vamos a ver cómo se hace algo de entrada y salida, pero no es entrada y salida de la que ustedes están pensando, que yo quiero imprimir mis variables o yo quiero leer mis variables. No, es otro tipo de entrada y salida, ¿verdad? Como ustedes están trabajando en MATLAB, ustedes van a crear variables, van a ejecutar ciertas instrucciones, etcétera. Pues puede ser que se tengan que ir a comer y tengan que guardar lo que están haciendo. ¿Cómo le van a hacer? Pues si se apaga la máquina se van a borrar los datos. Entonces MATLAB tiene opciones para que yo pueda guardar el área de trabajo. Guardo el área de trabajo, me salgo de MATLAB y puedo seguir. Cuando regrese de comer, abro MATLAB, cargo mi área de trabajo y continúo trabajando. Entonces, en este sentido es los comandos de entrada y salida. ¿Ok? No sé cómo lo podríamos llevar mejor. Si quieren, pueden hacerme preguntas o sugieran ustedes cómo llevarlo, porque pues yo no me aburro, pero no sé si para ustedes es muy aburrido, o cómo sugieren que lo hagamos, porque yo creo que la mejor manera es que me vayan parando donde no entienden y yo con gusto se los contesto, es como quieran ustedes, o me mandan las preguntas y yo se las contesto. Bueno, entonces, tipos de datos, sí. Es que le están Bueno. Sí, es que le están escribiendo, no sé si... Ok. Si quieres me detienes tantito después de un acetato y las contesto.
¿Ok? Ok, bueno, ya le hicieron. Dice que podemos hacer una práctica rápida para ver los comandos y nosotros la vamos a hacer en nuestra máquina. Sí, nomás déjenme avanzar. Déjenme avanzar unos 3, 4 acetatos y ya podrán irlo haciendo en su máquina los que ya tengan MATLAB o los que tengan Octave o los que tengan Scilab. ¿Sí? Ya podrían hacerla. Ajá. ¿Sí? Sí, con mucho gusto, por supuesto. Ajá. Pero déjenme avanzar porque hay cosas que sí las tengo que explicar. Entonces, tipos de datos. Entonces decíamos que los tipos de datos básicamente originalmente se pensó en matrices, ¿verdad? Y por matrices se entiende un escalar, un vector renglón o un vector columna, una matriz n por n, n por m o un arreglo de más de 3 dimensiones. Y todas las cantidades que maneja MATLAB son de punto flotante y de doble precisión, ¿verdad? Es decir, ocupan 8 bytes en nuestra computadora y el epsilon de la computadora es ese número que están viendo ahí ustedes, ¿verdad? Es 2.22 por 10 a la menos 16. Esa es la precisión de la aritmética de punto flotante de doble precisión. Así surgió MATLAB. Actualmente pues ya tiene otros tipos de datos porque se ha hecho más eficiente. Por ejemplo, los tipos de datos flotantes no son muy adecuados para representar imágenes. Entonces ya se inventó, ya inventaron los que elaboran MATLAB, ya inventaron tipos de datos para manejar, por ejemplo, imágenes. Ya las imágenes tienen otro tipo de datos, pero para nosotros va a haber simplemente escalares, vectores, matrices y arreglos. Bien, en notación científica y notación MATLAB, para que ustedes vean que es muy fácil escribir MATLAB, porque es muy parecido a la notación científica. Si yo escribo un número entero, se escribe el número entero en MATLAB. Claro, internamente es un número de punto flotante, pero también en MATLAB lo tengo que dar así. Si escribo un número de punto flotante menos 14.56, así lo tengo que escribir en MATLAB. La diferencia es si yo quiero escribir un número en notación científica, pues lo tengo que escribir con notación E, menos 3.14 E a la menos 4, con una E mayúscula o una E minúscula, ¿verdad? Y también permite manejar complejos. Entonces, hasta abajo hay un complejo, la parte real y la parte imaginaria. Se escribe de manera muy parecida en MATLAB, 5.7 más 4.8 y con eso se está indicando un número complejo. Ustedes ya podrían hacer su primer práctica. Pueden escribir las cantidades que están del lado derecho donde dice MATLAB y verán ustedes que se las repite. O sea, pongan ustedes 123 y les va a repetir 123. ¿Verdad? ¿Okay? Es una práctica increíblemente simple, pero ya la pueden realizar. ¿Verdad? Entonces, con esto, yo ya sé que es fácil introducir los números a MATLAB. No me tengo que preocupar si son enteros, de precisión simple, de precisión doble. Todo es doble precisión. Bueno, entonces, notación científica. Un vector renglón, aquí aquí creo que me cometí un error, pero aquí, los vectores en MATLAB se pueden separar por un espacio, 1.5 o por una coma, 1.5 espacio o coma, menos 6.7 coma o 9.12 sería la notación científica o matemática. En MATLAB lo tengo que escribir así, 1.5 espacio 6.7, espacio, aquí faltaron los espacios, 1.5, 6.7 o con comas, 1.5, 6.7, 9.2. Este primer ejemplo es un vector renglón.
Los renglones en MATLAB se inician con corchete, se terminan con corchete y se va colocando entrada por entrada, separada por coma o por un espacio. Un vector columna que es el que sigue, ¿verdad? Se escribe de manera muy similar, empieza un corchete, termina un corchete, pero cada elemento termina con un punto y coma. El punto y coma indica que vamos a la columna siguiente. Menos 4.6, pasamos a la columna siguiente. 3.7, pasamos a la columna siguiente. O bien, lo que está a la derecha, fíjense, lo que está a la derecha está separado por comas, sería un vector renglón, pero al ponerle esta comilla indica transpuesto. Entonces es, o decirle directamente con punto y coma que es un vector columna, o bien usar el operador transpuesto que indica transponer la matriz. ¿Ok? Bueno, aquí hay también otra característica de MATLAB que también se aprovecha y es muy útil. Cuando un vector, sus entradas difieren en una constante, se puede usar lo que se llama rango o la notación de rango. Yo le doy el límite inferior, que es 0.4, y le digo, quiero irme hasta 0.6 con incrementos de 0.1 en 0.1. ¿Ok? Entonces, lo que hace aquí es que genera un vector renglón con cuántas entradas, 0.4, 0.5 y 0.6. ¿Va? Entonces, me puedo ahorrar mucha escritura si utilizo la notación de rango cuando las entradas de mi vector están uniformemente espaciadas. Ya sea hacia adelante, como el ejemplo 1, 2, 3, como el ejemplo 3, o en la forma descendente, como en el ejemplo, como en el siguiente ejemplo, 9, 5, 7, 3, 1, pues voy desde 9 hasta 1 con decrementos de 2 en 2. ¿Ok? Si ustedes escriben lo que le estoy diciendo aquí en MATLAB, en la ventana de comandos, les van a aparecer los vectores respectivos. Ah, sí, ¿hay alguna pregunta? No por el momento, creo. Ah, bueno, sigo entonces. Si después de un acetato hay una pregunta, alguien diga algo, para que no interrumpa el acetato, termino el acetato y si hay una pregunta, me paran. Esa función es muy, bueno, también se puede poner con linspace. También se puede usar con linspace. Sí, es la misma. Okay. Es la misma, linspace. Lo que pasa es que ya es más moderna linspace. Y esta es más antigua que linspace. Y linspace es una función. Esto no es una función, esto simplemente es generar un vector. Me da la impresión que linspace internamente es un poquito más elaborada. Uh-huh. Okay. Bueno, ok. Ahora nos vamos con matrices. Pues aquí matrices, para crear matrices constantes en MATLAB, tengo que hacerlo renglón por renglón. Y ya sabemos cómo escribir un renglón, que es un vector renglón. Entonces, la matriz que está a la izquierda, empiezo con 5.9, coma o espacio 0.5. Y ya metí el primer renglón. Le doy un punto y coma para decir que empieza el siguiente renglón, ¿verdad? Y es 8, un 8 y un menos 2.1. Entonces, de esa manera, estoy generando una matriz 2 por 2. Primero le doy los elementos del primer renglón, el segundo renglón, el tercer renglón y así sucesivamente. Y también puedo utilizar la notación de rango. De 1 a 3
de 4 a 6 y de 7 a 9. ¿Por qué nomás tiene 2 dígitos? Porque el rango, si no le menciono el incremento, lo sobreentiende como 1. Entonces, es 1, 2 y 3. Cambio de renglón. 3, 4, 5 y 6. Cambio de renglón. 6, 7. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Entonces, esa sería la notación de matrices. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos. Ahora, MATLAB tiene muchas matrices especiales. Aquí solamente menciono algunas de las matrices especiales que vamos a utilizar. La matriz ceros n, m genera una matriz n por m de puros ceros, ¿verdad? Ceros n, m, p, etcétera, genera un arreglo de tantas dimensiones como yo le ponga de ceros, ¿verdad? Lo mismo pasa con matriz de unos. Ones n, m genera matrices de puros unos o ceros de puros ceros. Genera n, entre paréntesis n, genera la matriz identidad. Y también puede generar la matriz identidad en una matriz rectangular. Si la matriz n es más pequeña que m, pues solamente va a tener diagonal en las primeras n renglones y 0 en lo demás. Pero si por otra parte es n muy grande y m muy pequeña, pues solamente va a tener unos en muy poquitas columnas. Va a ser la matriz identidad, acomodar la matriz identidad en esa y también lo demás está lleno de ceros. Esta también sirve mucho, la que sigue, matriz con entradas aleatorias, con distribución uniforme en 0, 1. Híjole, muchas veces uno hace probabilidad, procesos estocásticos, cosas no determinísticas y le urge un buen generador de números aleatorios. Créanlo que estos generadores son muy buenos. Estos generadores de números aleatorios son muy buenos. De distribución uniforme. Puede generar vectores, puede generar matrices o puede generar arreglos de la dimensión que ustedes quieran. Igual, el distribución normal RAND N genera matrices, vectores o matrices aleatorias, pero con distribución normal 0, 1. ¿Ok? Entonces, si alguien está haciendo cosas estadísticas, se puede apoyar mucho de este tipo de matrices, ¿no? Sí. Adelante, ¿una pregunta? Bueno, sigo entonces. Sí, hay una, profe. Sí, dímela. A ver. Dice, profesor, hay n, m, n puede ser distinto de m. Sí, n puede ser distinto de m. Ya. Sí, inclusive hagan como ejemplo ones 3,3. Luego hagan ones 3,2. Luego hagan ones 2,3. Y vean cuál es la matriz identidad que se genera. ¿Sí? Siempre se genera una matriz, un cacho de matriz identidad. Ok. Bueno, paso a lo siguiente. Bueno, hay algunas matrices especiales. Hay muchas matrices. Yo les voy a mencionar otra que a mí me gusta mucho, que es la matriz de Vandermonde. ¿Sí? Es la matriz de Vandermonde. Esa matriz de Vandermonde, ¿por qué la presento? Porque está muy relacionada con integración, con resolución de ecuaciones diferenciales, está relacionada con muchas cosas numéricas.
Y lo que hace es, yo tengo un vector diferente de 0, y la matriz de Van der Monde no es otra cosa más que el renglón 1 es el vector, cada entrada del vector es elevado a la potencia 0. El siguiente renglón es el mismo vector elevado a la potencia 1, y etcétera. Así, cada renglón se va elevando a una potencia diferente, a una potencia siguiente, hasta llegar a la n-1. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Van der de B, donde B es 0.1, 2 y 4, pues B a la 0 es puros unos. B simplemente es 0.1, 2 y 4, y B cuadrada pues es 0.01, 4 y 16. ¿Ok? Entonces, esa matriz de Van der Monde es muy útil, la vamos a usar, por eso la presento. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a variables. Como es un intérprete, pues, bueno, además es un intérprete, no requiere definir variables. Inclusive ya después que lo escribí, estrictamente no define variables, sino que las crea. ¿verdad? Las crea, y si vuelven otra vez a poner el mismo nombre, la vuelve a recrear. Más que definir, es recrea la variable. ¿verdad? Es decir, puedo tener variables de tipo escalar, de tipo vectorial, un vector renglón, un vector columna y una matriz. Y puedo tener arreglos también. Un escalar, pues simplemente es hacer una igual a una expresión que me dé un valor, se lo asigno a A. B es para asignar vectores. Por ejemplo, aquí estoy asignando un vector columna a B, un vector columna. ¿sí? Aquí estoy asignando una matriz 2 por 3. ¿sí? Tiene dos renglones, 1, 2, 3, y el siguiente renglón es 4, 5 y 6. ¿va? Y aquí tengo un arreglo de 2 por 2 por 2. ¿ah? La primer capa es 1, 0, 1, 1, y la segunda capa es 1, 2, 3, 4. Si ustedes escriben esto en MATLAB, les va a indicar que ya asignó a 2.6, a B ya asignó su vector, a C ya asignó su matriz, y a X ya tiene un arreglo. Si están haciendo el ejercicio, me puedo detener tantito para que chequen que en efecto así sucede. Bueno, entonces las variables pues pueden ser de los tipos que ya hemos mencionado. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está, ¿no? O sea, dan 2.6 y 2.6. ¿Verdad? Aquí está en el primer. Acuérdense ustedes que cuando uno crea una variable, pues ya esa variable ya contiene el valor que le asigné. Y entonces esa variable la puedo utilizar. Por ejemplo, aquí digo A2.6 y inmediatamente me contesta, vale 2.6. Pues sí, es lo que vale. Pero fíjense ustedes en la línea siguiente. Digo A igual a 2.6 y le pongo un punto y coma. Y cuando le pongo un punto y coma al final de una expresión, no hace eco. Es decir, no evalúa el resultado y no me lo presenta. O sea, no me exhibe el resultado de haber asignado 2.6 a A. Es decir, no va a aparecer como arriba un 2.6, sino simplemente
pues ya se asignó el 2.6. Y después le doy ya, hago referencia a la variable A y se escribe automáticamente el valor de la variable. ¿Ok? Entonces, para hacer referencia a una variable, a un escalar, simplemente tengo que dar la letra o el nombre de la variable que le asigné a esa cantidad, a esa variable, nomás la tengo que dar y automáticamente me da, sabe que me estoy haciendo referencia a su contenido. Bien, quiero que a partir de este momento se ponga especial atención, porque esto sí es relativamente nuevo a otros lenguajes. Y si lo que viene, los 3 a 4 acetatos que manejamos, los manejamos muy bien, créanlo que ya van a empezar a manejar MATLAB con cierta soltura, que es cuando yo voy a hacer referencia a vectores. Fíjense, yo acabo de asignar un vector, lo pueden ir haciendo simultáneamente. Yo creo ese vector B. Le puse un punto y coma, no me hace eco, entonces no me va a escribir nada. ¿Ok? Después le pongo B y me describe ahí lo que es B. Después yo quiero la entrada 3 de ese vector. En MATLAB las entradas se denotan con el nombre de la variable y entre paréntesis el índice. El índice empieza en 1, 2, 3 hasta n. No es como en C que empiezan desde 0. Aquí los índices empiezan desde 1 y además MATLAB es sensitivo a mayúsculas y a minúsculas. No es lo mismo escribir B minúscula que escribir B mayúscula. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Y luego aquí, en el tercer ejemplo, B de 1, 3, pues estoy diciendo que quiero exhibir de la entrada 1 a la entrada 3 por incrementos de 1, o sea, B1, B2 y B3, y eso es lo que se me exhibe. ¿Ok? Entonces, eso lo pueden teclear ustedes en este momento y obtener ese resultado. ¿Verdad? Y que sepan exactamente cómo sacar información de los vectores. Es decir, si yo digo B, hago referencia a todo el vector. Si yo digo B, un índice, hago referencia a esa entrada. Si hago un B, un rango, estoy haciendo referencia a una parte de ese vector, a esa parte del vector. Porque eso lo vamos a necesitar. Bien, ahora, vean ustedes, defino mi vector, defino un vector de 4 entradas, y ahora ese vector lo voy a hacer referencia desde la entrada 4 hasta la entrada 1 con decrementos de -1. Entonces quiere decir que va la entrada 4, la entrada 3, la entrada 2 y la entrada 1. Y eso es lo que me resulta. El 3.3, el -0, menos 0.25, 5.7 y 2.6. Bueno, no quiero subrango, quiero unas entradas específicas. Pues le doy el vector y le doy entre corchetes los índices que quiero exactamente. Quiero el índice 2, el índice 4 y el índice 1. Entonces, eso es eso me da esas entradas. Y esto me permite definir, esto me podría permitir definir otra variable, ¿eh? O sea, otra variable, como vamos a ver a continuación. Entonces, puedo usar directamente el nombre, puedo usar un índice, puedo usar un rango, o puedo usar la variable entre corchetes los índices, y eso me da en específico lo que quiero, las entradas que quiero. Y esta opción que también es útil, y yo también cuando la conocí me parecía muy absurda, pero es útil. Me muestra todas las entradas, no importa que sea renglón columna o renglón vector, me muestra todas las entradas como un vector columna.
Eso es lo que hace. Cuando le doy B 2 puntos, me da todo el vector como si fuera un vector columna. Sí, porque hay veces que van a haber aplicaciones que sí se necesite. Bueno, ahora están matrices. ¿Verdad? Aquí la matriz se pone más interesante. En matrices, fíjense, tengo esa, perdón, creo que me... Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, dice, ¿se puede poner se B puede para poner la obtener? comilla para obtener el transpuesto. Sí, claro, también. Sí, y puedes definir una nueva variable. Ajá, puedes definir una nueva variable. ¿Qué pasó? No oigo bien. Parece que no hay más preguntas. Porque ¿sabes qué podríamos hacer? Si quieres que la escriban y las vamos contestando para que además haya registro de ellas, ¿no? Como quieran ustedes. Si tienen ahorita su computadora prendida, pueden ir haciendo la práctica, porque todo esto, yo antes de hacer la plática, yo corrí todo lo que tengo aquí, lo corrí y chequé que estuviera funcionando bien, pues porque no quisiera que se llevara una sorpresa, ¿no? Que no funciona. ¿Ok? Bueno, en este caso creo que me faltó algo al anterior, al inicio de la diapositiva, pero la idea es esta. Yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo una matriz de 2 por 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Yo puedo decirle 2 puntos. 2 puntos, ¿qué quiere decir? 2 puntos, ¿qué quiere decir? Que es la primera vez que lo usamos. 2 puntos quiere decir, como la primera entrada corresponde a los renglones, quiere decir todos los renglones. La notación 2 puntos quiere decir todo lo que esté en lo que corresponda. Y corresponde desde el 1 hasta el 2, ¿verdad? Porque son 2 renglones. Y después dice 2 punto y coma, 2 puntos 3. Quiere decir que son los renglones 2 y 3. Entonces, esta notación se utiliza mucho para obtener submatrices. Yo quiero sacar la submatriz, una submatriz de 2 por 2, pero que sea de lo último, de las últimas dos columnas. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, por eso obtengo 2, 3, 5, 6. Ajá. Ahora, yo puedo decir que quiero en el siguiente ejemplo, quiero todos los renglones, pero las columnas las quiero arregladas de manera diferente. Las quiero de manera, primero el renglón, la columna 2, después la columna 1 y después la columna 3. Primero el 2, que es el 2, 5, después el 1, que es el 1, 4, y después el 3, que es el 3, 6. ¿Ok? Entonces también puedo usar la notación esta de rango para simplificar la obtención de sus matrices. Ajá. Por ejemplo, yo quiero el primer renglón y quiero que me dé de la columna 3 a la columna 1 con decrementos de -1. O sea, ¿qué quiero decir? Que me dé la entrada el renglón 1, columna 3, columna 2 y columna 1, que es el 3, 2, 1. Y otra vez, aunque sea una matriz, si yo le pongo C 2 puntos, me da todas las entradas como si fuera una sola columna. Aquí nomás es importante, fíjense, me las da como 1, 4, 2, 3, 6. 1, 4, 2, 3, 6. Me la está dando columna por columna. ¿Sí? Me la está dando columna por columna. Si yo estuviera haciendo alguna aplicación de Fortran, con Fortran, esa sería una salida excepcionalmente buena para Fortran, porque Fortran todo lo maneja por columnas. Las matrices también las deposita por columnas. Entonces estarían ahí compatibles MATLAB y Fortran. Bueno, por ejemplo, ahí voy a generar un arreglo
La primera capa tiene la matriz identidad de 2 por 2 y la siguiente capa tiene la matriz 1, 2 y el siguiente renglón 3, 4. ¿Verdad? Que se exhibe a continuación. Yo le pongo X, ¿verdad? Yo le pongo X y genera mi matriz identidad, le pongo la segunda capa y me genera la matriz 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Sí, dicen que sí, eso sería útil para usar cofactores. ¿Para usar qué? ¿Usar qué? Cofactores. Esto es maravilloso, es maravilloso. O sea, toda la álgebra lineal que conocemos, o toda la álgebra lineal es muy fácil de manejar con esto. Muy fácil, y es más poderoso cuando veamos las funciones, porque esto es, aquí lo que ustedes tienen que dominar, y una vez se los digo, tienen que dominar el poder escribir matrices y submatrices muy rápidamente. Es decir, yo quiero construir una matriz de una parte de esta, una parte de este vector, otra parte de este vector, le quiero meter datos. Eso debe ser uno capaz de hacer muy rápidamente. Y porque uno pierde mucho tiempo. Si eso lo puede hacer uno, créanlo que ya empiezan a manejar algunas cosas de MATLAB. Voy a continuar. Por ejemplo, aquí, pues quiero ver una entrada del arreglo, la entrada 1, 2, 2. Quiero ver la columna 2 de la capa 2, pues eso es, le estoy diciendo, todos los renglones de la columna 2 de la capa 2. Aquí, toda la columna, perdón, el renglón 1 de toda la capa 1, ¿no? Todo el renglón 1 de la capa 1. Y eso es la capa. Bien. Y finalmente, aquí me dice cuál es la entrada 1, 2 de cada capa. De la capa 1 es esto y de la capa 2 es 2. Y otra vez, si le doy X 2 puntos, también lo va a escribir de una manera parecida, o sea, todo como un vector columna. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, voy a continuar porque no hay ninguna pregunta. Voy a continuar. Sí, no, es que se desmuteó alguien, pero ya. Sí. Bueno, ahora sí. A partir de constantes, variables o subrangos, se pueden construir nuevas matrices. Es decir, por nuevas matrices, nuevos escalares, nuevos vectores, nuevas matrices, nuevos arreglos se pueden generar, ¿verdad? Y se puede usar toda la notación que hemos visto hasta el momento. Miren, por ejemplo, yo tengo el vector SB, estoy dando como ejemplo el vector B, ¿sí? Y tengo la matriz C, que está a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, yo voy a generar una nueva matriz, ¿verdad? Voy a generar una nueva matriz. El primer renglón de la matriz es un -1, un -2 y C13. C13 es un 3, que es renglón 1, columna 3 de C. Es el 3. Me cambio de renglón y ahora es C de 3, todas las columnas, pues es 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Vean ustedes que la matriz D, pues ya no es una matriz muy simple, ya la construí a partir de otras matrices. Aquí está otro ejemplo, es el mismo arreglo, pero ahora voy a construir lo siguiente, fíjense. C1212 es la submatriz 1, 2, 1, 2 de la matriz C, es decir, es 1, 2, 4, 5. Entonces, tomo esa submatriz, le doy un punto y coma y paso al siguiente renglón.
y el siguiente renglón es B23. B23, ¿qué es B23? Pues B23 es 8.1, 5.5. Y entonces ya generé una matriz de 3 por 2 a partir de mi matriz E y de mi escalar y de mi vector B. De mi matriz E y de mi vector B. ¿Ok? Entonces, ese es otro ejemplo de cómo construir matrices. Ok. Un tercer ejemplo, creo que es el último ejemplo. Tercer ejemplo, tengo las mismas matrices y ahora voy a generar 4. Voy a empezar de la entrada 4 y me voy hasta la entrada 2 pasando por la entrada 3 del vector B. Entonces es 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 es menos 3.3, menos 3.3, menos 8 es 8.1 y 5.6. Después le pongo un 6.7. Después C2, coma 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Pues todo el renglón de C. Perdón, me equivoqué, me omití el punto y coma. Cambio de renglón, ahora C2, coma 2 puntos, es todo el renglón 2, y después al final lo termino con un 4.5. Entonces, la matriz que obtengo es menos 3.3, 5.8.1, 6.7, y la construí a partir de otras matrices. Estos tres, ahora aquí tengo otro. Estos 4 acetatos son muy importantes que para ustedes les parezca familiar esto, porque ya entonces ya empiezan a manejar expresiones en MATLAB. Aquí, por ejemplo, ¿qué hago? 2, 3, 1, 3, pues agarro los renglones 2, 3, 1, 2, o sea, la submatriz 2, 3, 1, 2, ¿verdad? Y después le agrego B5, 6, pero como 5, 6 es un vector renglón, ¿verdad? Con traspuesta se lo paso a columna y por eso me queda 9.8 menos 0.25. ¿Ok? Y me da la matriz que está a continuación. ¿Ok? Que es la matriz D, que es la matriz que armé ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que tienen que manejar de construcción de matrices. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. No sé si ustedes hicieron en algún curso, hicieron mínimos cuadrados. O sea, tenían un conjunto de puntos. En el plano tenían sus XY, sus YDIs, y querían pasarle por ahí una recta. O sea, querían ustedes ajustar una función y de x igual a 1 más a 2x. La querían ajustar por el criterio de mínimos cuadrados. ¿Verdad? ¿Qué hacían en el experimento? ¿Qué les dan? Les dan las XYs y les dan las YDIs. Y ustedes tienen que determinar quién es A, quién es A1 y quién es A2. ¿Verdad? ¿Qué tipo de problema me lleva a mínimos cuadrados? O sea, ¿qué tipo de problema me va a llevar mínimos? ¿Qué tengo que resolver en mínimos cuadrados? Pues tengo que resolver un sistema lineal. O sea, el sistema lineal va a ser Y1 igual a A1 más A2 por X1. Y2 igual a 2 más A2 por X2. Y así me voy hasta Yn igual a A1 más A2 por Xn. Es un sistema de n por 2. ¿verdad? Es un sistema que no es cuadrado. Un sistema que no es cuadrado. Y espero que de aquí a que llegue la solución ya sepan cómo resolver una ecuación algebraica lineal que no es cuadrada. Ajá. Porque no sé si en la licenciatura se los han presentado, pero hay muchos problemas interesantes donde aparecen matrices que no son cuadradas y hay que lidiar con matrices
pues de otro tipo. Bien, entonces no vamos a resolverlo aquí del todo, sino vamos a decir simplemente cómo se crea el sistema. Fíjense, yo tengo los datos, tengo el X, un vector X y yo un vector Y. Y voy a crear la matriz que acabo de mencionar, que es la matriz de Van der Monde, pero solamente que aquí requiero la transpuesta. ¿Verdad? Aquí esta sería la matriz del lado derecho del arreglo, iría A1 y A2. ¿Verdad? Iría A1 y A2. Entonces la matriz es esta matriz que estamos mencionando aquí, que está hecho de puros unos y después de X transpuesta. Eso es la matriz de Van der Monde transpuesta. También pudimos haberla escrito así. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz que no es cuadrada, que tenemos que aprender a resolverla con MATLAB. No sé si alguno de ustedes alguna vez se le ha presentado un sistema no cuadrado y le han dado métodos para resolverla. Aquí vamos a ver lo que es muy sencillo hacerlo, muy sencillo. Ok, entonces seguimos. Tenemos operadores, pero aquí los operadores están sobrecargados. El signo más quiere decir suma. Puedo sumar un escalar con escalares y obtener escalar. Puedo sumar un escalar con una matriz y obtener una matriz. Puedo sumar matrices con matrices. O puedo sumar arreglos con arreglos y obtengo arreglos. Multiplicación es el producto. Puedo multiplicar un escalar por una matriz y me da una matriz por una matriz y me da una matriz, o una matriz por una matriz y me da un escalar. Ejemplo de esto último es el producto punto, ¿verdad? Multiplico un vector renglón por un vector columna y me da un número. Entonces, las operaciones se hacen de acuerdo al tipo de datos que tengo, al que estoy sumando. Tengo aritméticos que son la diagonal. En MATLAB, aquí es una cosa muy diferente a otros lenguajes. Acuérdense que aquí las operaciones no van a ser una por una. Sería absurdo utilizar MATLAB para hacer lo que hace uno en Fortran, o lo que hace uno en C, o lo que hace uno en Python, que uno suma entrada por entrada. Aquí lo que uno hace es decirle la operación y automáticamente MATLAB realiza la suma. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Porque MATLAB está pensado y ya hay versiones para usar procesadores en paralelo. Entonces, muchos procesadores, muchos MATLABs ya corren con la tarjeta NVIDIA, con GPU, ya corren con el GPU y ejecutan casi todos los cálculos en paralelo. Entonces, por eso hay que utilizar la notación vectorial y matricial lo más que se pueda. Bueno, aquí me equivoqué en el acento, pero dice división derecha, que es la diagonal. Cuando una matriz aparece y después una diagonal y otra matriz, es equivalente a multiplicar una matriz por la inversa de B. ¿Sí? Ok, la diagonal es A inversa B. Si ves un escalar, el resultado es la matriz dividida entre B. Eso no hay problema. Ojo, lo importante aquí va a ser la división izquierda. La división izquierda es invertir la matriz y multiplicarla por la matriz B. O bien, invertirla y multiplicarla por el vector X. Pero fíjense muy bien lo que va a hacer esta operación, que es una cosa maravillosa. Si es una matriz no singular de tamaño n y ves un vector de columna de tamaño n,
A diagonal izquierda o backlash es la solución del sistema AX es igual con B. Emplea factorización LU de la matriz para resolver el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una manera eficiente de resolver sistemas lineales es usar esta opción, porque no encuentra la inversa, sino utiliza factorización LU para resolver el sistema lineal. Ajá. Que es una gran diferencia, o sea, el encontrar la inversa es un costo, pero resolver un sistema lineal es otro costo. ¿Okay? Si la matriz es cuadrada y singular, la expresión indica un error. Pero ojo, si A es rectangular, se obtiene la solución de mínimos cuadrados. La solución de mínimos cuadrados. Entonces, no tengo que hacer nada en mi problema de mínimos cuadrados. Nada. Es hacer mi matriz. Ya hice mi matriz. Solamente la tengo que multiplicar. La tengo que multiplicar por la derecha, diagonal, por Y'. ¿Sí? Porque la matriz es la matriz del sistema. Y la estoy multiplicando por el lado derecho. ¿Verdad? Por el lado derecho, pero le estoy sacando la inversa. Pero como es una matriz rectangular, me está dando la inversa, también lo que se llama la inversa generalizada de Munpen-Rose, o tiene otros nombres, pero aquí le vamos a llamar simplemente, me da la inversa de mínimos cuadrados. ¿Sí? Pues fíjense, resolver un problema de mínimos cuadrados en MATLAB es un problema impresionantemente trivial. Ajá. Yo lo que hago es hacer mi matriz, y la multiplico con diagonal invertido Y, mi lado derecho, y me da inmediatamente la solución. Esta va a ser A de 1, la respuesta es A de 1 y .4595 A de 2. Entonces, resolver un problema de mínimos cuadrados es relativamente fácil. Seguimos. También hay exponenciación. Hay exponenciación. Aquellos que me estaban diciendo de cofactores y cosas por el estilo, esto es muy importante en álgebra lineal. Inclusive este problema está relacionado con un problema que siempre preguntamos cuando los estudiantes entran a la maestría de matemáticas de la escuela, fíjense. Nosotros queremos elevar a un número una matriz. O sea, quiero elevar a la pi. Si alguien sabe cómo hacerlo, pues a todo dar, lo felicito, pero no está nada fácil elevar a la pi. ¿Verdad? Pues elevar tal vez a la 20 no sea tan difícil, porque a la 20 pues multiplico 20 veces a y lo obtengo. O si es a la menos 20, pues saco la inversa y multiplico 20 veces a la inversa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no es ninguno de estos dos casos? Pues lo que tengo que utilizar es el teorema espectral. Encontrar una matriz tal que P inversa por la matriz por P me dé una matriz diagonal y la diagonal tiene todos los valores propios. MATLAB cuenta con esa función que se llama EIG, Eigenvalues. Yo le doy la matriz y me da la matriz P y me da lambda, que es una matriz de valores propios. Entonces, A elevado a la R, ¿sí? Es P por lambda a la R por P inversa. Entonces, yo nomás tengo que saber cómo elevar cada elemento de la diagonal a la potencia R. Esta es una función que resuelve casi todos los problemas, buena parte de los problemas de valores y vectores propios. ¿Y cuál es la pregunta que se le hacemos al estudiante? Eleve a la 2.3.
y donde A es una matriz de 3 por 3. Obviamente que en 2 horas que se les da del examen no le puedes, bueno, a veces se le pide que le eleves a la 50. No puedes elevarla 50 veces una matriz de 3 por 3 ni en una hora. Salvo que tengas ahí una computadora. Entonces, este operador es muy útil. Este operador es muy útil. Es también muy útil en ecuaciones diferenciales. Va a ser muy útil en ecuaciones diferenciales. Bien. Bueno, entonces, unos 5 minutos más y ahí le paramos, o 10 minutos más y ahí le paramos. Entonces, bueno, aquí hubo una anotación que está media rara, fíjese, que nomás que nadie me dijo nada. Aquí aparece un puntito y un corchete, que quiere decir lo siguiente. Las operaciones punto asterisco, punto diagonal invertida, y punto exponenciación, quiere decir que se van a aplicar entrada por entrada de la matriz. ¿Sí? Si yo tengo A punto asterisco B, estoy diciendo que hay que multiplicar la entrada 1, 1, 1 de la matriz A con la entrada B1, 1. La entrada A1, 2 con la entrada B2, 1 y así sucesivamente. ¿Tá? Aquí al final hay uno A punto al cubo. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar la matriz 1, 2, 3 y 4 y la voy a elevar al cubo. Pues la primera va a ser 1, la siguiente entrada va a ser 8, la siguiente entrada va a ser 27 y la cuarta entrada va a ser, o sea, la entrada 2 por 2 va a ser 64. ¿Ok? Entonces, esa operación también es muy, muy útil. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, hay operadores relacionales. Igual, diferente, menor, mayor, menor, igual o mayor que. Funcionan igual que en cualquier lenguaje de programación, con la única diferencia, que las operaciones pueden ser sobre matrices. Toda operación se realiza entrada por entrada, ¿verdad? Entonces aquí va a regresar un 1 o 0. ¿verdad? Si la condición es cierta, va a regresar un 1, y si la condición es falsa, va a regresar un 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, en lugar de realizar una comparación de una matriz de 50 por 50, pues puedo hacerlo con una sola pregunta. Y los operadores menor, mayor, menor, igual, mayor, igual, usan solo la parte real cuando se están usando cantidades complejas. Los operadores igual, igual y diferente comparan la parte real y la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces también hay operadores relacionales. Están operadores lógicos. El operador lógico, si la cantidad es diferente de 0, más bien, checa si la cantidad es diferente de 0 o igual con 0. Entonces tengo el operador ilógico. Cuando las dos cantidades son diferentes de 0, es verdadero y por lo tanto es 1. En los otros casos es 0. Se acabó. Y el ejemplo que viene ahí lo dice. ¿Verdad? La entrada 1, 1 son las únicas diferentes de 0 y la 2, 2 son las únicas diferentes de 0, ambas. Por eso hay 1, 1 en la diagonal. Por eso hay 1 en la diagonal. Bien. El o es diferente de 0 o es diferente de 0. Entonces, si alguno de los dos es diferente de 0, es 1. Si los dos son 0, es 0. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Como todos son diferentes de 0, si todas las entradas son diferentes de 0, pues todo va a ser diferente de 0, todos van a ser unos. La negación, si es diferente de 0, me regresa un 0. Si es igual con 0, me regresa un 1. 1, 2, 3, 4, pues me regresa puros ceros, porque todo es diferente de 0. El XOR, que es un O exclusivo, es 1
si uno de los dos es diferente de 0, pero si los dos son 0 o los dos son diferentes de 0, me da 0, ¿sí? Que es también una operación de cualquier lenguaje. Bien, tiene funciones de biblioteca, seno, coseno, tiene funciones trigonométricas que pueden aplicarse a matrices. Tiene funciones hiperbólicas que pueden aplicarse también a matrices. Tiene logaritmo, tiene exponencial, logaritmo base 10, logaritmo base 2, y tiene logaritmo natural de un número real, que parece una vacilada, pero no. Lo que pasa es que el logaritmo puede dar un resultado complejo. Yo puedo sacar el logaritmo de un número complejo o el logaritmo de un número negativo. Entonces, el logaritmo de un número negativo o complejo es un número complejo, entonces me da un complejo, pero aquí tiene que ser el número mayor que 0 para que me dé un logaritmo natural de un número real. Bien, y después operadores, que más o menos para cantidades complejas. Valor absoluto, el ángulo, construye un número complejo a partir de sus partes reales y su parte imaginaria, el conjugado, la parte imaginaria, la parte real, y un operador que le dice si es real, es verdadero, si el arreglo es real o el arreglo es complejo. Y potencias de raíz y potencias y raíces para sacar raíces reales, o sea, potencias reales, raíces de cantidades reales, raíces cuadradas, y ahí hay ejemplos para sacar básicamente raíces, ¿no? Raíces. También tiene redondeos y residuo, tiene para redondear hacia 0, redondear a menos infinito, redondear hacia más infinito, redondear al entero más cercano, sacar el módulo, residuo de la división de x entre y, signo de x, en fin, tiene un montón de cosas. Voy a terminar finalmente con esto. Voy a terminar con la evaluación de expresiones. Las expresiones en MATLAB se evalúan a partir del paréntesis más interno al más externo. La exponenciación se evalúa primero, los operadores unarios después, los binarios multiplicativos después, los binarios aditivos después, y cuando se tiene la misma jerarquía se evalúan de izquierda a derecha. Esa es la regla de evaluación de expresiones aritméticas. Es decir, con esto que les estoy dando, ya podrían ustedes manipular a MATLAB como si fuera una calculadora. Tal vez falta, pero eso ya no nos da tiempo en esta sesión, que quería ver lo de graficación, pero eso lo dejamos para la siguiente sesión. Y salvo si tienen 5 minutos más, no, le dejamos mejor aquí. A ver, mejor las preguntas. Ahora sí, háganme las preguntas que deseen, con gusto se las respondo. Entonces, primera aclaración, todos los acetatos que traigo aquí, todos están corridos. La posibilidad de que tengan un error es mínima, los pueden agarrar para ir practicando y confirmar o reafirmar o corregir lo que yo les dije aquí, ¿no? Esta parte que se ve muy simplona es en efecto muy simple, pero es muy fundamental porque si no lo manejamos con soltura, vamos a hacer códigos muy, muy feos, códigos que sean muy redundantes, que sean muy lerdos. Queremos códigos muy eficientes, queremos que las cosas funcionen muy bien. Ahora sí, preguntas. Preguntan que por qué MATLAB usa factorización LU. Porque para resolver sistemas lineales no hay nada mejor. No hay nada mejor. Y si alguien conoce algo mejor, que me lo pase. O que se lo diga MATLAB. Les digo que MATLAB es el estado del arte.
O sea, o sea, es muy chocoso escuchar ese tipo de comentarios, pero créanlo que a partir de tiene 40 años la gente trabajando en este paquete. 40 años, gente de unos niveles impresionantemente altos en el área de la ciencia y de la ingeniería. Entonces, están usando los mejores métodos que hay. Factorización LU es lo mejor que hay para resolver sistemas lineales. Tal vez para resolver sistemas muy específicos, lineales, muy específicos, a lo mejor otro tipo de algoritmos sirven. Pero si yo estoy trabajando con sistemas, con ecuaciones algebraicas lineales que no tienen ninguna estructura, que no puedo aplicarles otro algoritmo, ese es el mejor algoritmo que existe. Es el mejor. Y si no es el mejor para tu sistema, está muy cercano a ser el mejor. También te puedo decir eso, aunque hagas un algoritmo, compáralo con el de MATLAB. ¿Sí? Compáralo con el de MATLAB. ¿Qué más preguntas? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Solamente para aclarar. No vamos a hacer nada simbólico, ¿verdad? Sí, vamos a hacer algo simbólico, pero sería algo muy puntual y lo veríamos cuando lo hagamos. ¿Sí? Aquí solamente hay que definir las variables que son simbólicas y también hay que aprender las operaciones simbólicas, porque también hay operaciones simbólicas. Uh-huh. ¿Sí? Una vez que se hace eso, ya se puede trabajar simbólicamente. Ajá. Pero no, ahorita no creo, porque si no nos vamos a meter mucho en MATLAB y no vamos a avanzar en el seminario. Por esa razón, no lo, pero sería muy interesante. ¿Qué otra pregunta? Gracias. ¿Qué más preguntas? Están escribiendo. Sí, adelante. Dice, ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? Denme en la tarde de hoy, por favor. Estoy pensando en un problema fabuloso, en un problema así, que si lo resuelven bien, a lo mejor lo podemos publicar. Se trata de este problema. Es nomás un solo problema. Un solo problema. Fíjense. Váyanlo pensando, lo voy a escribir, pero váyanlo pensando. Tengo datos en el plano que corresponden a un elipse que no necesariamente está centrada en el origen. Puede estar rotada con respecto al eje. Sí, o sea, está fuera del origen, está rotada. Y además su eje mayor y su eje menor, su eje mayor y eje menor son diferentes. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que es como la órbita de algo. ¿Sí? La órbita de algo. Y yo lo que quiero es que me den los parámetros de ese elipse. Que me digan cuál es el origen, que me digan cuál es el semieje mayor, la longitud del semieje mayor, semieje menor, y cuál es la inclinación. ¿Está muy difícil? Sí lo entienden. Es bien bonito ese problema. Si se sienten muy chichos, empiecen con círculos. Y se quitan el problema, del base, o sea, del eje mayor, del semieje mayor y semieje menor. Solamente es de qué radio es y en qué posición encuentra. Ese problema es bien interesante, es un problema que ha trabajado mucha gente. Entren ustedes a la red y pregunten sobre ese problema. Seguramente van a encontrar muchos algoritmos, pero sería bueno que ustedes hicieran sus pininos, resolviéndolo con MATLAB. Dicen que sí está un poquito difícil. Qué difícil y qué nada. Si ya las cónicas las conocen desde la prepa, no vengan con cuentos. Las cónicas las conocemos desde la
desde la prepa, ¿sí? Y sabemos cómo está bien definida una cónica. ¿Ya? Simplemente tengo puntos que, si quieren, yo les doy los puntos, ¿verdad? Exponenciación. Les doy los puntos de la cónica y nomás ustedes van a encontrarme el centro y los semiejes y la inclinación. Eso es todo lo que quiero. Y claro, el problema es que los datos tienen ruido. Los datos. Ajá. Y luego el otro problema es que a veces no son muchos. Sí, se ha estudiado mucho porque está muy relacionado con el reconocimiento de patrones. Una de las aplicaciones es reconocimiento de patrones, ¿verdad? Reconocimiento de patrones con visión, está relacionado también con cuestiones de astronomía. En fin, hay muchas cosas relacionadas con este problema, ¿verdad? Entonces tengo datos en el plano con ruido, pero que sí se ve claro que es una elipse. Me gustaría que me dieran el eje mayor, el semieje menor, el ángulo de rotación y el origen, y que hicieran la gráfica de una vez hagan la gráfica de la elipse que obtuvieron y que se vea claramente que pasa por la mitad, o sea, pasa por los datos sin mucho error, y que impriman el error, cuánto cometieron de error. Esa va a ser la tarea. La estoy escribiendo, la termino y la instalo. ¿Por dónde sería bueno mandárselas? ¿Alguien tiene una sugerencia? Por aquí mismo, como la otra vez. Órale. Bueno, por aquí se las mando con mucho gusto. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, jóvenes? Hagan preguntas. Están escribiendo esto. Ok, está bien, esperamos. A ver, dice, la ecuación se debe ajustar a los puntos. ¿Podría mandar un conjunto de ellos si es así? Sí, claro. Claro, ese sería lo interesante. Sí, yo les genero los datos. Bueno, los voy a generar, para que se sientan bien, les voy a generar 3 series de datos. 3 series. Para que cada serie va a corresponder a un tipo de problemática, ¿verdad? Es decir, en un caso, los datos van a ser muy escasos. O sea, les voy a dar 10 datos. En otros casos, los datos están muy concentrados en cierta parte y no están uniformes. Y un tercer caso en donde más o menos está todo uniforme y se ve bonito. Entonces, para ver cómo funciona su algoritmo en cada uno de. Uh-huh. Entonces, sería interesante. Es interesante. Uh-huh. Uh-huh. También dicen que dónde lo mandó. Todavía no lo mandó. No, todavía no. Ahorita lo que pasa es que terminé de dar clase y luego lo empecé con esto, pero ya tenía desde la mañana pensado que les iba a dejar de tarea. Esa es una muy buena tarea. Muy buena tarea. Es una cuestión de geometría, que es una cosa, pero bueno, a mí me gusta mucho la geometría, una cosa muy preciosa. Pero ya saben, bueno, los que ya sepan álgebra lineal, pues atáquenlo por álgebra lineal. Los que sepan cálculo, pues por cálculo. Los que sepan por computación. O sea, lo que sepan. Ese es el chiste de un seminario. No venirnos a sentar y pasarnos un buen rato escuchando al profesor aburrido, sino es aventar problemas para que, a ver qué dicen. O sea, y yo creo que esa es la intención. Yo requiero la retroalimentación de ustedes, que me digan, pues yo estuve pensando esto, yo obtuve esto, mire, yo obtuve el otro. Es un seminario, no es un curso. Estamos dando esto porque necesitamos estar parejos todos. Todos necesitamos estar parejos. Si no conocemos MATLAB,
nos va a costar mucho trabajo después comunicarnos. ¿Qué pasó? Preguntan que si es para el próximo lunes. Sí, sería bueno que fuera para el próximo lunes también, eso es una cosa sana. El próximo lunes les voy a dejar otro. ¿Sí? Miren, les voy a decir cuál es el problema, que como yo tengo ya mucha experiencia, pues ya sé mucho de dónde tomar las cosas, o sea, ya sé, estoy interesado en muchos problemas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este problema, estoy dirigiendo una tesis en esta dirección, ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Ya lo tenemos resuelto, ya sabemos qué algoritmos son los mejores, ¿sí? Y estamos, a lo mejor vamos a escribir un artículo, pero sería bueno tener la opinión de ustedes, sería bueno tener su opinión, y a lo mejor algo que ustedes digan puede cambiar el rumbo de las ideas, o sea, no hay nada dicho. Yo creo que los seminarios son para que la gente piense, para que la gente se lleve un poco de información, pero la idea, lo principal es que piense y que diga, ah, caray, a mí se me ocurrió esto. ¿Sí? Mucha gente tiene problemas, por ejemplo, quien tiene estos problemas y serios son la gente que calibran cámaras. Las gentes que calibran cámaras es un problemón calibrarlas. Las cámaras digitales. Uno utiliza cámaras pues como si realmente fueran unas cosas muy, muy sencillas, pero utilizar bien una cámara requiere una calibración. Y no sabemos calibrar cámaras. Y para calibrar cámaras hay que hacer esto. Saber reconocer bien elipses o círculos. Ajá. Y por esa razón yo me he metido a este problema que me parece muy interesante. También lo de los círculos es muy interesante. Uh-huh. Y hay muchas cosas relacionadas con esto, muchas cosas relacionadas con este problema geométrico. ¿Qué más? No lo preguntaron, pero siento que es importante. Y se lo tendríamos que mandar, lo discutiríamos el lunes o Ajá, ¿cómo sería? ¿De qué? La dinámica del problema. Pues mira, yo lo que podemos hacer es, lo lanzamos, o sea, ya lo lancé ahorita, pero lo voy a formalizar escribiéndolo, lo lanzamos, y si quieren, ustedes recolecten las dudas que tienen los estudiantes, y si quieren, nos vemos, ¿cómo le haríamos? ¿La respondemos hasta el lunes, antes de empezar el seminario, o la discutimos, o cómo le hacemos? Es que yo no, o sea, a mí me gustaría que fuera un seminario, es decir, que la gente que viene al seminario, pues interactúe con nosotros para que saquemos algo en claro. Sí, porque además de aprender, pues tiene que aportar algo, a ver qué le parece, cómo se resuelven ciertas problemáticas. Entonces, el seminario no solamente es aprender técnicas, sino estar metido en la problemática y a lo mejor en algún momento decir, ¿por qué no lo han hecho de esta manera? O yo tengo en mente tal cosa, se nos podemos ir por ahí. Entonces un seminario es más que solamente exponer cosas, es exponer pero pensar. Entonces no sé cómo lo propongan, yo estoy en la mejor disposición, no tengo mucho tiempo, pero estoy en la mejor disposición de avanzar en esta dirección, de que haya interés, desate el interés en realizar una pequeña discusión sobre un tema. No sé si haya más preguntas. Pues si quieren, lo que podemos hacer es, ¿cómo le podríamos hacer? Miren, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el próximo lunes cuál es el avance que tienen. ¿Sí? Y entonces me lo entregan el lunes siguiente. Pero el próximo lunes ya les dejo el segundo problema. Ajá. Entonces, el segundo lunes me entregan este problema y el segundo lunes me hacen preguntas sobre la segunda tarea, o segundo ejercicio, el segundo problema. ¿Sí? Para que los problemas tarde uno 15 días en hacerlo, una semana para preguntar y en la que resta de la semana para elaborarlo. Ajá.
pero ya tendría uno también otro corriendo. Entonces a mí se me hace que a lo mejor así podríamos funcionar. Tener un problema en la semana, a la siguiente semana, si hay muchas dudas, se responden, y esa semana, la siguiente semana se entrega el problema. Pero esa semana de preguntas también se entrega el siguiente problema. Y va a ser solamente un problema. Me da la impresión que con un problema que se entregue, eso es suficiente. No es necesario más. ¿Sí? Pero que sean problemas que valga la pena para que le metan interés. Ya Ok. hay otra pregunta de Sí. Isaac. Dice, ¿podría enviarnos en su formalización textual algunos papers para leer e indicar más en el tema, profe? Sí, ¿cómo no? Les mando, ¿cómo no? Uh-huh. Sí, se los mando, ¿cómo no? Si lo piden, se los mando. Ajá. Inclusive hay unos artículos muy nuevos de unos, bueno, relativamente nuevos, de unos japoneses, que son una amenaza trabajando este problema, una amenaza. Uh-huh. Les voy a mandar un artículo que me gustó mucho, que dice, ay, no, es que no me acuerdo, lo tengo en inglés, pero no me acuerdo con la traducción. Como el ir de compras para elegir un algoritmo. Sí, como ir de compras de un algoritmo. Es más o menos, así es el título en inglés. Sí, y es muy interesante porque no es muy profundo matemáticamente, pero nos da una clara visión de cuál es la situación actualmente de ese problema. ¿Sí? Uh-huh. O bien, también lo que podríamos hacer es que depende mucho, el rumbo puede ser muy, o sea, el rumbo puede ser, si les gustó tanto este problema, por ejemplo, pueden decir, bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué mejor no seguimos un algoritmo en esta dirección, un algoritmo en esta dirección? Puede ser, pero acuérdense que estamos enfocados a ecuaciones diferenciales. Y les voy a decir, voy a ser honesto, yo quisiera encontrar un método de ecuaciones diferenciales ordinarias para este problema. No existe. O sea, ¿cómo resolver con una ecuación diferencial ordinaria este problema? No existe. Entonces sería interesante. Yo por ahí le estoy rascando. Pero si alguno de ustedes tiene una idea, pues nos juntamos y nos lo comentamos entre todos. Entonces sí, con gusto les mando los papers y les mando la formalización de la tarea. Órale. Bueno, si no hay otra pregunta, me retiro. ¿Más preguntas? Sí, no, tal parece que no, que ya. No hay más preguntas. ¿También se ve MATLAB aquí? ¿Están viendo MATLAB? Sí. Ajá. Ah, ok. ¿Y se ve más o menos bien? Sí. Bien. Sí, órale. Bueno, no, porque también estoy probando que un rato, es que no sé, es que hoy me quedé con la idea de que a lo mejor no quisiera ir tan lento, pero si es necesario hacer las corridas aquí, pues hago las corridas aquí para que las vean. Porque lo que quiero es que aprendan. Entonces, el presentar tantas diapositivas a veces suena muy aburrido. En cambio, si uno ve que lo están corriendo, pues a lo mejor uno se aburre menos. Ajá. Ahí sí no sé, ahí yo quiero opiniones de ustedes, los organizadores, para que lo hagamos de manera un poquito más, mucho menos aburrido, mucho menos aburrido. Uh-huh. Sí, podríamos intentar algo así, sería más interactivo. Ahora, yo pienso que aquí, pues no hay más, o sea, yo pienso que en esta parte, en la lectura 1 no va a haber más, porque, o sea, al menos hasta aquí no hay más, porque tienen que aprender las cuestiones básicas de MATLAB, entonces, pues tienen que saber qué es una variable, qué es una constante, etcétera, tienen que saber muchas cosas,
Ya a partir de la plática en adelante, ya va a ser un poquito más, más difícil, pues ya a lo mejor ya podemos ir interactuando, Ajá. Ok, perfecto. Entonces, ustedes ven bien la ventana donde dice editor y bien la ventana donde dice command Windows. Se ve Sí, un poco no, pequeño, pero sí. Eso es lo que estoy pensando. Dejen ver si puedo aumentarle, quitar las ventanas del folder corriente que no nos hace falta, ni la de Workspace en este momento. Creo que, miren, nos las podemos chutar así. Así. Y creo que nos las podemos chutar así. No sé, habría que ver si se puede hacer un poquito más grande para que se vean, pues sí, algo así, para que se vea. Ajá. Y entonces yo ya les pueda ir ejecutando los comandos y podamos rápidamente, para que vayamos avanzando. Nomás que este método lo que no me gusta es que es muy lento. Y no quiero tardarme mucho en MATLAB, porque si no van a ser 3 sesiones. Pero bueno, sería está bien, así lo hacemos. ¿Qué otra pregunta? Bueno, nos vemos el próximo lunes, por favor. Bueno, yo les envío el mensaje y les envío la tarea y y también les mando los artículos. Ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ay, Hasta luego, Ya. muchas gracias. Adiós, profe.